Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Deseamos desde esta emisión toda una muy buena semana. Aquí, como siempre, con el análisis de coyuntura y con tres titulares que los presentamos aquí con los titulares. El primero de ellos es Noticia Colombia. Por 400.000 votos, la consulta anticorrupción se hundió. Pese a ello, sus promotores ven en el resultado de esta elección un mensaje de cansancio a la clase política. El texto de la consulta se convertirá en proyecto de ley, es lo que han dicho durante esta jornada sus promotores. Tenemos el análisis. El segundo tema que es noticia nos lleva hasta Venezuela. Ahí tenemos las imágenes. A 8 días del inicio del plan de recuperación económica, gobierno y pueblo se enfrentan a intereses económicos y políticos que apuestan por diluir los efectos del plan de recuperación económica. El Ejecutivo se enfrenta mientras que hace más anuncios. Tenemos el análisis, nos acompaña un analista económico precisamente. Y tercer tema que es noticia, pasamos la frontera a América Latina, noticia España. Por la memoria histórica y la regeneración democrática, bajo dichos preceptos, este fin de semana, el Boletín Oficial del Estado dictó que los restos del dictador Francisco Franco deben ser exhumados del Valle de los Caídos. El debate político está en primera plana. Nos preguntamos lo siguiente: ¿será el comienzo de la verdad y la reparación? Vamos a ver qué dice también un analista, nos acompaña en esta oportunidad desde Ecuador. En el Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, aunque más de 11 millones de personas le dijeron sí a la consulta anticorrupción de este domingo, esta no alcanzó el umbral que se necesitaba para su aprobación. Pese a esos resultados, sus promotores presentarán al Congreso una propuesta legislativa que incluye los 7 mandatos sometidos a votación. Según el último boletín de la Registraduría General de la Nación, la consulta anticorrupción de este domingo logró un histórico porcentaje de votación con más de 11.600.000 votos, de los 12.140.342 necesarios para pasar el umbral y ser aprobada por los órganos electorales. Los colombianos le dieron un sí rotundo a cada una de las 7 preguntas. Por ejemplo, el primer punto, que aborda la reducción del salario de congresistas y altos funcionarios, obtuvo el 99.16% para el sí, mientras que 0.83% dijo que no. El segundo punto, los corruptos no podrán volver a contratar con el Estado, 99.54% dijo que sí y 0.45% dijo que no. Tercer punto, la contratación con pliegos más transparentes. El 99.38% dijo sí y 0.61% respondió que no. El cuarto de los 7 puntos propone audiencias públicas para conocer el gasto de entidades. El 99.11% dijo que sí y el 0.88% dijo que no. La quinta, los congresistas deberán rendir cuentas por cómo votan. 99.6% dijo sí y 0.39% dijo no. El sexto punto plantea quitarles los bienes a los políticos corruptos y a sus testaferros. 99.43% dijo sí y 0.56% respondió que no. Por último, un máximo de 3 períodos en corporaciones públicas, 99.02% dijo que sí y 0.97% dijo que no. El resultado obtenido superó el porcentaje de la última votación presidencial, cuando Iván Duque fue elegido presidente en segunda vuelta con más de 10 millones de votos válidos. El sí también superó el umbral de participación en 12 departamentos del centro del país, como Bogotá, con 45.74% de votos, Boyacá con 41.38%, Caldas 37.18%, Casanare con 33.87%, Cundinamarca con 41.69%, Huila con 34.16%, Meta 35.94%, Nariño 35.68%, Quindío 36.39%, Risaralda con 36.05%, Santander con 38.44% y Valle con 34.32%. En esta consulta anticorrupción, el gran protagonista fue el abstencionismo.
En los próximos días, el Consejo Nacional Electoral hará la declaración oficial con los resultados definitivos. 60% de abstención, sin embargo, hay reacciones en positivo en lo que viene para un futuro inmediato. De esto conversamos con nuestra corresponsal en Bogotá, con Paola Fernández. Hola Paola, buenas noches. Lo que han dicho los promotores y el encuentro con el presidente Iván Duque. Adelante. Gracias. Así es, Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Los promotores de esta consulta se mostraron optimistas, entre ellos Jorge Robledo del Polo Democrático, pero también Claudia López de Alianza Verde, Angélica Lozano, también estuvo Ángela Robledo de Colombia Humana, que también estuvo acompañando esta promoción de esta consulta. Lo que dijeron es que había sido una jornada histórica. Por primera vez en Colombia se realiza una consulta anticorrupción. Como bien lo escuchábamos en la nota, fueron más los votos que obtuvo esta consulta que los votos con los que fue elegido el presidente de derecha Iván Duque. Los grandes derrotados de esta jornada, los partidos tradicionales como el Partido Liberal, Cambio Radical, también está allí el Partido Conservador, partidos que no se sumaron para promocionar esta consulta anticorrupción. Lo que han dicho algunos analistas y sectores políticos es que son justamente estos partidos los que se han visto involucrados en problemas con las contrataciones, en las mermeladas con el gobierno, en grandes escándalos de corrupción. Por eso son estos partidos políticos los que no participaron en la promoción de esta consulta. Grandes críticas también para el Centro Democrático. Recordemos que este partido inicialmente había dicho que iba a apoyar esta consulta anticorrupción, pero su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo a última hora que no apoyaba esta consulta, todo lo contrario, se sumó a las críticas en contra de esta jornada contra la corrupción. Aseguró que estará toda una estrategia en su contra y en contra de su partido Centro Democrático. Grandes diferencias que se empiezan a marcar en menos de un mes de la presidencia de Iván Duque. Recordemos que este presidente de derecha fue electo justamente por el Partido Centro Democrático y aunque su partido sentó precedente de que no iba a apoyar esta consulta, pues el presidente salió en horas de la mañana para apoyar esta consulta y además dijo que varios de estos puntos coincidían con sus proyectos, los proyectos de gobierno que había presentado ante el Congreso de la República. Por eso convocó no solamente a los promotores de esta consulta anticorrupción, sino también a los presidentes de Cámara de Representantes, al presidente del Senado de la República y a los voceros y líderes de diferentes partidos políticos para que se reúnan con él el día miércoles en la Casa de Nariño y analizar así la agenda legislativa para su periodo de gobierno durante los próximos 4 años. Y pues bien, mañana será la bancada que promovió la consulta anticorrupción la que haga presencia ante el Congreso de la República para radicar estos 7 puntos como proyectos de ley, Tatiana. Tiene un camino y un gran desafío por delante porque aparecerá la oposición de Centro Democrático, como bien quedó claro este domingo con esos trinos del expresidente Uribe. Veremos qué sucede, ojalá que realmente pase algo importante para el país. Gracias, Paola, buenas noches. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Gabriel Becerra. Él es profesor universitario, secretario general del Partido Unión Patriótica. También está con nosotros desde Bogotá. Hola Gabriel, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Tatiana. Muy bien y un saludo muy especial a la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. ¿Cuál es su percepción particular con respecto al resultado de esta consulta anticorrupción? Partiendo del hecho que ya todos conocemos, que lo planteamos como debe ser en los titulares. La consulta no pasó pese a que solamente le faltaron 400.000 votos para llegar al umbral de los 12 millones que era requerido por el padrón electoral colombiano. Bueno, yo creo que ustedes han hecho una muy buena presentación de los resultados en términos de cifras. Tal vez profundizar más en los elementos de análisis político. La corrupción en la sociedad colombiana como en la sociedad latinoamericana es uno de los grandes problemas de nuestro país. En Colombia se roban 50 billones de pesos al año y se los roban fundamentalmente los representantes del régimen político de los partidos tradicionales. Con ese dinero se hubiesen podido resolver desde hace mucho tiempo los principales problemas sociales del país, se hubiese podido resolver los problemas del campo, evitar la violencia. Tal vez por esto es que se ha generado ese hecho histórico que ustedes han señalado y que hoy sobre todo hay que verlo en el contexto de un proceso en el cual la sociedad colombiana
con sectores muy importantes de ciudades como Bogotá, de regiones también de provincia como Nariño y otros lugares del país como Boyacá, que ustedes mostraban en las cifras, han venido despertando. Yo creo que quienes anoche soterradamente celebraban como representantes de la clase política tradicional, hoy están contra las cuerdas. Hoy van a tener que salir a decirle a la ciudadanía en el Congreso de la República si están o no por generar las reformas que tenía la consulta, pero sobre todo a permitir que una especie de despertar ciudadano que está ligado a reivindicaciones democráticas, en este caso a la lucha contra la corrupción, pero que también se expresó en las consultas a favor de la paz y en las votaciones de la presidencia que fueron recientes, pues se puedan abrir camino. Gabriel, pero ¿qué hace falta para que se despierte del todo? Bien recuerdas, el plebiscito por la paz se perdió por un mínimo porcentaje. La propuesta progresista en Colombia se perdió con una altísima participación, pero gana el presidente que pone el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente de extrema derecha. Esta se pierde por 400.000 votos. Por ahí escuchaba yo el testimonio, por ejemplo, de una senadora que era parte de aquellos congresistas que promocionaban esto. Nos faltó un centavo para el peso, como se dice de manera coloquial en Colombia. ¿Qué es lo que falta entonces para que el pueblo colombiano realmente termine de despertar y se dé un viraje que es todo lo que se anhela por parte de millones y millones de colombianos, pero que en las urnas no se refleja? Pues yo creo que el pueblo colombiano está despertando y como un pequeño bebé cada día da pasos mucho más firmes. Yo quiero decir que nosotros como fuerzas alternativas, democráticas, en el periodo anterior teníamos una bancada parlamentaria de 5 senadores de la República. Hoy hay una bancada que fácilmente llega a los 30 senadores de sectores democráticos. Se elevó la participación en términos electorales y hay una presencia muy activa de la ciudadanía. Yo quiero resaltar eso porque me parece que es trascendental. Hay una nueva generación ciudadana de mucha juventud que se expresa no solamente en los partidos independientes, de izquierda, democráticos, sino se expresa sobre todo en un rechazo a la política tradicional. Lo que ha faltado, evidentemente, es poder contar con un liderazgo mucho más unificado, una capacidad de intervención desde el punto de vista de la pedagogía política y de la organización social y popular en regiones del país donde, hay que decirlo, también la violencia sigue cumpliendo su papel, pero nosotros en general somos optimistas porque la clase política tradicional, incluyendo al presidente, están a la defensiva. Y están a la defensiva porque no han sido ellos los que se han robado los 50 billones de pesos en este país quienes hoy puedan tener la autoridad ética, política, para liderar las transformaciones. Entonces yo creo que hay que ver los resultados no como unos hechos puntuales, sino en el contexto de un proceso que yo llamaría de despertar, de fortalecimiento de la participación ciudadana, que es muy favorable para un futuro de verdadera democracia, de verdadera paz en nuestra sociedad. ¿Nos das una cifra con respecto al flagelo en pesos colombianos? Recuerdo que en términos de dólares para nuestra audiencia en América Latina y el mundo supera los 18 millones de dólares al año. Evidentemente ahí está la gravedad y la preocupación de millones y millones de colombianos. Ahora bien, con respecto al presidente Iván Duque, es el presidente del uribismo. El uribismo dijo en un primer momento que apoyaba, luego dijo que no porque esto sería prácticamente algo en su contra, lo asumió como un asunto de pugna política. Sin embargo, hoy vemos que el presidente Iván Duque dice que va a reunirse con los promotores de la consulta y que eso es parte de la lucha anticorrupción de su gobierno. ¿Qué tanto hay que creer de esto? Pues bueno, yo creo que el joven presidente tiene un desafío y el desafío es probar que es capaz de construir una marca propia de su gobierno con independencia de quien sin lugar a dudas es su mentor y lo ayudó a llegar a la presidencia de la República. Yo creo que hay que ver si realmente existe la voluntad política del presidente Duque
para cumplirle a la sociedad colombiana los objetivos principales que deben unir a la sociedad, como es el tema de construir la paz, el tema de rechazar la corrupción, o por el contrario, él simplemente es la versión buena de una clase política tradicional que mientras usa a un joven presidente diciendo discursos con lugares comunes de rechazo a la corrupción o de defensa de la construcción de un pacto político nacional, por otro lado, como hizo el presidente Uribe, de manera socarrona, después de que había dicho que su bancada apoyaría la consulta, se dedicó soterradamente a incumplirlo. Entonces, yo creo que hay un desafío. Como ciudadanos, como colombianos, deseamos que este país pueda salir adelante, que el gobierno que acaba de empezar esté a la altura de la responsabilidad, pero hay elementos, yo creo, lo suficientemente fuertes para desconfiar de la capacidad que tenga este joven presidente sin un peso político propio para diferenciarse de su mentor y en particular de su partido. Y la capacidad de movimiento al interior del Congreso colombiano. Muchas gracias, Gabriel, por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches. A ustedes muy amables y estamos optimistas en medio de las dificultades. Muchísimas gracias. El optimismo hay que mantenerlo. Las dificultades en Colombia son muchas. Hasta la próxima. Así nos vamos a una primera pausa. Antes, rápidamente revisamos la información que tenemos en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. El titular que viene ahora tras la votación de consulta anticorrupción en Colombia. Más de 11,6 millones de colombianos acudían a las urnas este domingo a participar en esta consulta, según datos que ofrecía la autoridad, la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Qué han dicho sus promotores? La ex senadora y candidata a vicepresidenta en la elección, Claudia López, felicitó a los colombianos por su apoyo totalmente libre y consciente. ¿Qué dijo el ex candidato a la presidencia, Gustavo Petro? La consulta ha sido un éxito. Si los corruptos se asustaron con los 8 millones, que ahora se asusten con más de 11 millones. ¿Qué pasará luego de la consulta? Pese a no alcanzar el mínimo de votos necesarios, López señaló que el próximo martes presentará al presidente Iván Duque y al Congreso una propuesta legislativa que incluya los 7 mandatos sometidos a votación. Veremos qué sucede. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. Seguimos aquí en América Latina. A 8 días del inicio del plan de recuperación económica, gobierno y pueblo se enfrentan a intereses económicos y políticos que apuestan por diluir los efectos del ambicioso plan de recuperación. El Ejecutivo los enfrenta mientras que hace más anuncios. Tenemos información, tenemos el análisis al volver aquí en Es Noticia. En Noticia Venezuela, a 8 días del inicio del plan de recuperación económica, gobierno y la sociedad, el pueblo venezolano se enfrentan a intereses de actores económicos y políticos opositores que le apuestan a diluir, a acabar con los efectos de las nuevas medidas a través de la escalada de precios. Este lunes el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, hizo más anuncios acerca de más acciones, todo ello enmarcado en el plan de recuperación económica. Aquí tenemos esos detalles. Concluye la primera semana de aplicación del Plan de Recuperación Económica del Gobierno de Venezuela. La pugna de intereses ha impulsado una escalada de precios de alimentos y otros bienes esenciales. Las cadenas comerciales incrementan sus precios exponencialmente al tiempo que los políticos de oposición declaran que la inflación se encargará de hacer fracasar la estrategia gubernamental. Los primeros días entrañan las mayores dificultades, pues los trabajadores esperan por la fecha de su primer salario en el nuevo cono monetario, mientras el aparato económico, motivado políticamente, diluye los ingresos por venir.
El gobierno nacional lanzó una campaña de fiscalización de alcance nacional a través de la Superintendencia de Protección de los Derechos Económicos. A ello se suman cientos de fiscales del Ministerio Público especializados en delitos económicos y un sistema de información alimentado por las denuncias de los consumidores. El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo la creación del Ministerio del Poder Popular para el Comercio Interior, que se encargará de regir las políticas del mercado interno en cuanto a distribución y comercialización de bienes y servicios, y llamó al pueblo a defender los precios acordados con los productores y publicados por el Ejecutivo como parte del programa de recuperación. El gobierno concedió a los privados la extensión del lapso para adaptarse al nuevo sistema y adicionalmente derogó a través de la Asamblea Nacional Constituyente la Ley de Ilícitos Cambiarios para abrir la posibilidad de transar con divisas adquiridas en el mercado no oficial. Además, exoneró de impuestos la adquisición de materias primas y bienes elaborados y de capital con el ánimo de favorecer la importación para la producción. Tenemos información que seguimos sumando desde la sala de redacción con nuestro corresponsal en Caracas, Luis Taveras. Hola, Luis. Te saludo, Tatiana, y es así, hoy el gobierno ha anunciado el arranque de la 10ª línea que compone el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Anunciaba hoy que el plan de ahorro en oro entrará en vigencia a partir desde este 11 de septiembre y tendrá dos modalidades. La primera modalidad será un lingote de 1.5 gramos que las personas podrán acceder a él por un costo de 3.500 bolívares soberanos. Bolívares soberanos, que es el nuevo cono monetario que entró en vigencia a partir desde este 20 de agosto. La segunda modalidad será de 2.5 gramos por un costo de 5.837 bolívares soberanos. El presidente además resaltaba que este plan de ahorro en oro permitirá a todos los trabajadores y a los pensionados acceder a él de una forma fácil, ya que desde las empresas, las organizaciones sindicales podrán exigir este tipo de certificados y poder ser integrados para su funcionamiento. Otro dato importante es que el presidente va a impulsar un plan de ahorro en la criptomoneda venezolana, el Petro, a través del sistema portal del Carnet de la Patria. Recordemos un poco un contexto. El presidente ha impulsado este plan de recuperación económica debido a la denunciada asfixia económico que ha sufrido el pueblo de Venezuela y que todos estos componentes vendrán para escudarse de todas esos planes que han denunciado desde el gobierno nacional por sectores internacionales. Vuelvo contigo. Gracias, Luis. Un asunto que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Ingerson Frentes. Él es economista con maestría en Economía Internacional, catedrático, investigador en el Observatorio Venezolano de la Realidad Económica OBRE, miembro del Consejo de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Hola, profesor. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias. Hay algo que anhelamos que realmente cambie en Venezuela, que los precios se estabilicen, pero durante esos primeros días hemos visto una muy fuerte pugna. De hecho así lo tenemos como parte de un insert, los precios en pugna, que son justamente los productos de la canasta básica. Hay unos precios acordados que en algunas partes vemos que funcionan, en otras no. Por eso es que lo planteamos así, ¿no? Para problematizar la pugna que hay en este momento. Debemos entender lo que son sectores económicos y políticos de la oposición, o cómo entender el fenómeno en esos primeros días. Lo primero que hay que decir es que este es un problema estructural al menos desde que nace el petróleo, pero podríamos decir que después del año 1958, cuando se instala la supuesta democracia de la Cuarta República, el sistema económico venezolano no avanza hacia una verdadera profundización y productividad del aparato económico. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Bueno, nosotros tenemos que entender, o la gente que nos escucha y nos ve, para que tenga más o menos un ejemplo de lo que pasa en Venezuela. Venezuela es una economía profundamente monopólica y con una cultura especulativa bien alta, ¿no? Entonces, cuando el presidente lanza el programa de recuperación económica, nosotros en el observatorio
pudimos verificar o insinuábamos que este programa tenía que ser acordado con los actores económicos que existen en el país, tal como se estableció mediante un decreto una cantidad suficiente de grandes productoras primarias, productoras de alimentos, firmaron un acuerdo. Eso sucedió precisamente la semana anterior. Eso sucedió. No se hizo a través de Fedecámaras porque juega como un partido político. Exactamente. Así que es bastante complicado ir a decirle, por ejemplo, a un Fedecámaras, venga, conversemos, cuando se sabe cómo han actuado. No, y que los acuerdos tienen que ser con los productores, no con los gremios, ¿no? Sino que tiene que ser con los productores. Ahora, resulta curioso que algunas, digamos, establecimientos del sector servicio, porque tú firmas con los productores y el sector distribuidor y el sector servicio, ahí parece que hay una pugna. Hay algunas denuncias que dicen que el precio que le están dando al sector servicio, por decirte algo, el sector de la carne, es el precio acordado final, es decir, los 90 bolívares soberanos se la están vendiendo a los carniceros, cuando en realidad entre el productor y el distribuidor deberían venderle al carnicero a un precio que le permita tener su margen de ganancia establecido por la ley. Y pagar lo que le corresponde. Y exactamente, y venderla al precio que Así que además de la pugna que hay en contra del gobierno, porque algunos actores políticos ya lo han dicho que van a hacer fracasar el modelo a como de lugar, hay pugnas internas dentro de del mismo circuito económico. Claro, no hay que banalizar, por supuesto, salieron algunos actores políticos que tienen influencia en los gremios económicos, no en los productores, en los gremios económicos, a dar algunos lineamientos, pero que yo creo que no tienen la fuerza suficiente en este momento para poder incidir. Entonces yo creo que el mismo problema estructural de la economía venezolana, que es altamente especulativa, sobre todo el sector comercio. Yo soy un crítico del sector comercio porque no genera valor y tienen altas ganancias. Entonces, aquí hay un conflicto. Altas no, altísimas ganancias tiene el sector comercio en Venezuela. Especulativa, es más, bueno, me consta, yo he pasado muchos años investigando y he participado. En Venezuela, tú has podido ver, consigues ganancias de un producto hasta del 50.000%, algo totalmente loco. Y algo que hay que decir y repetirlo para que las autoridades sepan y las autoridades tomen conciencia de eso, no pagan impuestos o pagan muy poco impuesto, evaden impuestos porque tenemos un sistema tributario un poco anticuado, ortodoxo. Hay que introducir la tecnología. Nosotros en el observatorio hemos hablado de la contabilidad regulatoria y la facturación electrónica como herramientas que te permiten en tiempo real verificar los costos de producción a lo largo de la cadena. Entonces sí, hay conflicto de intereses. En ese plan de recuperación viene también la reforma fiscal y tributaria. Y viene la reforma, exactamente, viene la reforma fiscal, viene la reforma tributaria, viene la reforma cambiaria. Lo importante aquí también hay que decir es que este plan, a pesar de, digamos, estas escaramuzas que hay en varios sectores, hay que seguir avanzando. Tiene que ser un plan que genere confianza. Eso es importantísimo que las autoridades todavía lo tengan presente. Ese plan se concebió en el marco de la confianza. Hay que seguir avanzando, hay que seguir generando confianza, porque si los que hoy están en el país no quieren producir, van a venir otros entonces a producir y se van a dar cuenta que producir aquí es mucho mejor que en cualquier otro país, porque aquí tienes no solo una demanda cautiva, sino que no tienes esa cantidad de impuestos que pagas en otros países y la ganancia es muy buena. Y una población que sale y compra. El venezolano tiene eso como cultura. El venezolano sale y compra por productos de necesidad, pero también por deseo, por placer, porque quiere hacerlo. Claro, ¿no? Y fíjate que este fin de semana yo pasé un pequeño escrito por allí en las redes sociales. Este fin de semana, después de mucho tiempo, de muchos meses, la gente salió a comprar. Este plan, nosotros los economistas lo denominamos, este plan viene por la demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? El consumo. Parece que la reactivación de este plan viene por la reactivación del consumo a través del aumento del salario, que pasó a ser un salario
muy bajo, el peor salario que teníamos en la región, hay que decirlo. Bueno, el presidente... Claro, producto de toda esta guerra económica. Producto de la guerra, de la hiperinflación. Se volvió nada el salario. Correctamente. Entonces el presidente, a través de ese aumento de salario y del bono de compensación, el fin de semana, mira, yo hablé con los comerciantes cercanos a mi casa y decían, desde diciembre no veíamos a la gente comprando como se compró, es decir, y apenas este es el inicio, pero hay que mantener sobre todo el seguimiento de este plan, que se cumplan los objetivos, que se cumplan las metas, eso es importantísimo. La fiscalización, lo que hace la superintendencia, por ejemplo, el pueblo, ¿cuál es el papel de la población venezolana? Mira, otra de las cosas que se ha visto en la calle es que el pueblo se tomó el plan para él. El pueblo se empoderó de eso. Y más allá de la propia superintendencia, más allá de eso, el propio pueblo del que está saliendo a la calle está diciendo, mira, ven acá, estos son los precios acordados, así que me los tienes que respetar. Y en cierta manera nosotros no hemos podido hacerle seguimiento a todos los sectores, por lo menos en la capital, pero donde le hicimos seguimiento hay un nivel de cumplimiento. Hay un nivel de cumplimiento, por lo menos cerca de donde yo vivo, el cartón de huevo se vendió en 81 bolívares. En lo que correspondía. En lo que correspondía, y igual el pollo. Por algunos almacenes de cadena, no voy a decir el nombre, pero de una farmacia, por ejemplo, habían denuncias que habían subido el fin de semana exponencialmente los precios de los productos, cuando ya había sido sancionada la semana anterior por lo mismo. Exactamente, sí, porque juegan, en un momento bajan los precios, se van los organismos del Estado competentes y vuelven a subirlo. Hay que tener... ¿Son efectos inmediatos, crees, profesor, como economista? ¿Crees que son efectos de la primera fase, que tenderá todo esto a equilibrarse? ¿Como lo anhela el gobierno, como lo anhela el pueblo? Yo he definido dos, por lo menos, y así titulé el pequeño artículo que publiqué. Hay dos efectos inmediatos. Uno es que por primera vez en mucho tiempo los venezolanos ya tienen efectivos en sus manos. Eso es importantísimo, el manejo del efectivo. Y dos, lo que acabo de decir, hay un aumento del consumo, hay un aumento de las ventas, y eso de una u otra manera incide en este plan, digamos, en la primera fase, en el éxito de este plan. Todavía falta mucho. Muchísimo. Todavía falta mucho, pero es importante los avances hasta ahora. A punto de despedirte, el papel que jugará el ministerio que el presidente anuncia a la víspera que se creará, de Comercio Interior. Este es un ministerio de gran importancia. Nosotros también veníamos proponiendo desde hace más de un año la fusión entre tres instituciones importantes, que era la SUNDE, la Superintendencia Antimonopolio y Sencamer. Este ministerio me imagino que viene más o menos por ese mismo camino. Él va a cumplir un papel súper importante, que es el comercio interno, regular todo lo que es el comercio interno, las normativas, hacer que se cumpla la ley, hacer que se cumpla los márgenes de ganancia. Hay que sectorializar la economía, y cuando hablamos de sectorializar la economía es que no es lo mismo hablar del sector petrolero que del sector comercio, del sector metalmecánico, etcétera. Es decir, cada sector tiene sus particularidades, cada sector debe tener un tributo diferente. Eso es importante tenerlo. Yo creo que este ministerio debería apuntalar hacia eso. Hacia allá entonces seguramente que irá. Profesor, gracias por ese análisis. Un placer. Muy buenas noches y hasta la próxima. Igual. Desde ese lado del estudio nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia España. Por la memoria histórica y la regeneración democrática, bajo dichos preceptos, bajo esta retórica, este fin de semana el Boletín Oficial del Estado dicta que los restos del dictador Francisco Franco deben ser exhumados del Valle de los Caídos. El debate político en primerísima plana. Preguntamos lo siguiente: ¿será el comienzo de la verdad y la reparación? ¿Será el cierre o abrir más las heridas? Veremos qué dice un analista español. Al volver aquí en Es Noticia, ya venimos.
En noticia de España, la familia del dictador Francisco Franco asegura que hará lo posible para impedir la exhumación de los restos del dictador ordenada por el gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión que llega tras décadas de olvido y silencio para las víctimas del franquismo y bajo el mismo formato de persecución a quien lucha por la libertad. En un comunicado publicado este fin de semana, la familia de Francisco Franco advirtió que agotará los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación del dictador, cuyos restos reposan desde 1975 en un mausoleo en el Valle de los Caídos, ubicado en la Comunidad de Madrid. El pasado viernes, el gobierno español aprobó en Consejo de Ministros el decreto ley para exhumar los restos del dictador. El manifiesto deberá ahora ser votado por la Cámara Baja del Parlamento, donde los socialistas son minoría, pero esperan contar con el apoyo de la izquierda de Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos. Según la vicepresidenta española Carmen Calvo, el decreto consiste en la modificación de dos aspectos puntuales de la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Se introdujo un párrafo que señala la urgencia de la exhumación y se indica al gobierno el procedimiento para hacerlo. La intención sería convertir el complejo monumental Valle de los Caídos en un lugar de conmemoración para las más de 12.000 víctimas que nunca fueron identificadas. Para muchos, la presencia de Franco lo hace un símbolo de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante décadas por la dictadura. Una tumba de Estado en un lugar público del patrimonio del Estado supone incumplir la prohibición del enaltecimiento del franquismo y de la propia figura de Franco y la falta de respeto y de paz a las víctimas que allí están enterradas. Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dijo que la exhumación de Franco es una cortina de humo para ocultar la incompetencia del gobierno. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español acusa al PP de utilizar el tema para que se deje de hablar de la corrupción en su partido. Mientras tanto, el pueblo español continúa bajo la sombra de la herencia dictatorial. Aún perviven los más de 40 títulos nobiliarios creados y concedidos por Franco que hoy ostentan hijos y nietos de los generales y afines al dictador. El ejército, los servicios secretos, el sistema económico y la monarquía, también ideados por Franco, aún siguen vigentes. Además, prosigue el rechazo a las reivindicaciones de movimientos nacionalistas e independentistas como los de Cataluña, País Vasco y Galicia. En ese contexto nos vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, docente e investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, periodista español, está con nosotros desde Quito. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Es el momento adecuado o cualquier momento sería el ideal para que esto pasase, para que los restos del dictador Francisco Franco saliesen a otro lugar, saliesen del Valle de los Caídos? Bueno, yo creo que se tardaron mucho, ¿no? Han tardado muchos años, 43 años desde la muerte del dictador Franco y 40 en un periodo constitucional en el que se vive en España tras la llegada de la democracia, una democracia también pactada bajo los términos del propio dictador Francisco Franco, pero en cualquier caso yo creo que por fin, gracias a un proceso también de revisión de la memoria histórica, pues van a ser exhumados los restos de Francisco Franco, pese a una tácita o no expresa oposición por parte del Partido Popular, que está en contra de esta exhumación, pero que finalmente pareciera que por un decreto ley del gobierno en minoría de Sánchez pareciera que va a prosperar con votación también de, como ustedes han dicho en el reportaje, de otros partidos de oposición para finalmente sacar del Valle de los Caídos no solamente a Francisco Franco, sino también a otros representantes del fascismo español como Primo de Rivera. ¿Esta es una decisión que viene presionada por Naciones Unidas o es la información o la recomendación de Naciones Unidas una excusa para que esta medida se lleve a cabo y sea liderada por el PSOE? Yo creo que la recuperación de la memoria histórica, ver un poco o la búsqueda de las personas fallecidas, asesinadas también durante la guerra civil y durante el periodo de la dictadura de Franco, era una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo en España. España ha sido probablemente uno de los pocos países que después de una atroz guerra civil que
acabó con la vida de 1 millón de personas, pues no hizo un proceso o una comisión que intentara de alguna forma dilucidar los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y posteriormente. Esta es una situación muy subgéneris que ha vivido España, que ha querido no destapar ciertas atrocidades ocurridas, que en la mayor parte de los casos han sido precisamente por la derecha ocultados o impedidas las investigaciones. Entonces, aunque buena hora también vienen las recomendaciones de las Naciones Unidas, creo que era una asignatura pendiente y que se venía ya gestando desde hace tiempo. Esto creo que además abre una puerta para llevar a cabo esa revisión interna de la historia reciente de España, que todavía causa divisiones en muchos lugares, en muchas familias, e incluso en la interpretación de la historia, y que no se había hecho hasta el momento. Es necesario tanto no solamente el desmantelamiento de lo que son los honores al dictador en el Valle de los Caídos, sino lo que ha sido también todo el proceso de, por ejemplo, el cambio de nombres de calles, de lugares públicos, de monumentos retirados a distintos dictadores, aunque todavía quedan muchos en España, pero es un proceso que poco a poco va consolidándose, va cuajando, y que yo creo que lo que va a abrir es una puerta para que otras muchas iniciativas, como por ejemplo la indagación de los lugares en los que se encuentran fosas comunes, fosas de fallecidos durante la Guerra Civil y posteriormente, pues se inicie. Es más, en el propio Valle de los Caídos hay osarios de hasta 33.000, aproximadamente 33.000 personas, muchos de ellos, pues eso, fallecidos durante la Guerra Civil de ambos bandos, pero después también de quienes llevaron a cabo la construcción del propio Valle de los Caídos durante 18 años que duró esa construcción de ese mausoleo que el dictador decidió llevar a cabo nada más ganar la Guerra Civil, y que los prisioneros del bando republicano que dieron sus vidas para construir ese mausoleo, pues también debería todo esta trágica historia revisarse, ¿no? Recordemos que Francisco Franco se levantó contra un gobierno constitucional en España republicano, ganó una guerra civil, gobernó durante 40 años, muere en su propia cama, el último dictador fascista de la Europa occidental, rémora de la Segunda Guerra Mundial, y que todavía a día de hoy pues tenga la posibilidad de estar su tumba en un inmenso mausoleo que él mismo diseñó para que sus restos reposaran en paz, ¿no? Entonces, y su familia... Pues ya era hora de que se hiciera, y que eso también sirva para hacer... Sí. Sí, te decía, y su familia con pensión vitalicia, incluso sus nietos, que debería, según muchos españoles, también revisarse, porque esos dineros salen de los impuestos y de los bolsillos de los españoles. Me queda algo por preguntarte, Fernando, qué importante recordar toda esta historia, aunque sea tan sintética, aunque sea de manera tan breve. Y tiene que ver con no solamente la postura política. Es posible tener una percepción tal vez muy acercada de la sociedad española, no solamente ponerlo así en blanco y negro, Partido Popular o PSOE o Podemos y Ciudadanos, qué es lo que realmente sueña o anhela o quieren los españoles, que se conozca la verdad en términos de verdad, de justicia, de reparación, o que esto se quede así. Bueno, yo creo que desde el inicio de la andadura democrática en España se trató de echar mucha tierra sobre este tema. Es decir, pese a que todavía cuando muere Francisco Franco en 1975, esa división, esas heridas estaban muy presentes, se trató por parte del pactismo también, con el cual se dio pie a la democracia, de ocultar o de no revisar esta historia que es necesario llevarlo a cabo tarde o temprano. Eso ha hecho que hoy en día todavía sea un tema sensible en la sociedad española. Hay mucha gente que quiere simplemente olvidar los hechos acaecidos, no abrir las heridas, como se dice comúnmente, lo cual tampoco es cierto, porque más bien estos son heridas que nunca han podido cicatrizar porque nunca se ha hecho un proceso de revisión histórica y de la memoria de la Guerra Civil y del periodo dictatorial de Francisco Franco. Y por otro lado, pues hay muchas personas que defienden que no se abran los casos, normalmente suelen ser desde posiciones conservadoras, principalmente PP y Ciudadanos, pero después hay una gran parte de la población española que pide que sí que se haga
honor a la memoria de los caídos durante la guerra y que desde luego también de las víctimas de la dictadura. Con lo cual yo creo que sigue siendo un tema que divide mucho a la sociedad española. Quizás ahora mismo o en los últimos años quienes más han pujado porque se abra o se revise la historia son aquellos que quieren que finalmente se esclarezca qué ha ocurrido y quienes por supuesto les parece indignante que una persona como Francisco Franco pueda todavía tener un mausoleo para sus restos mortales, lo cual significa o lo perciben como algo completamente fuera de lugar en un sistema democrático. Rendirle un culto de esa forma, además, en el lugar como es el Valle de los Caídos, con una cruz de 150 metros de altura a un dictador fascista que, además de llevar a España al subdesarrollo, por supuesto que impidió todo lo que fueron libertades democráticas, persecución a la oposición política, etcétera. Esta es la situación. Veremos lo que sucede en los próximos días al interior del Congreso, entre otras cosas. Mientras que Pedro Sánchez llega a América Latina, en el Partido Popular le dicen de todo desde la oposición española. Muchas gracias, Fernando, por ayudarnos a entender ese tema histórico, pero fíjate qué tan actual está. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también para ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, lo local aquí en Caracas, en Venezuela. Otro hecho fue noticia durante esta jornada. Con eso los dejamos. Hasta mañana.